Bueno, quiero en esta tarde primeramente agradecer a Dios porque otra vez compartir la palabra de Dios, poder estar en unidad, poder estar todos juntos compartiendo la palabra y alimentarnos es lo más lindo que a una persona le puede pasar, ¿no es cierto? Haber conocido a Dios y haber estado en un tiempo del otro lado, por decirlo así, y hoy estar sabiendo que Dios está de nuestro lado, que Dios está constantemente amparándonos, que Dios verdaderamente está de nuestro lado y a favor nuestro, para cada uno de nosotros es siempre una bendición. Y a veces, en muchas oportunidades, cuando uno pasa pruebas, siempre a uno le parece que la prueba que está pasando es la mayor de lo que puedan estar pasando los demás. Siempre cuando se presenta un problema, un conflicto, siempre el cristiano tiene a pensar y a decir que nadie puede pasar la prueba que está pasando él. Siempre nosotros declaramos y decimos que, uy, si supieras lo que estoy pasando o estar pasando algo tan fuerte que quizás otro tampoco no lo pueda entender. Pero saber que Dios está en medio de la prueba y saber que Dios está en medio de la dificultad que uno pueda estar pasando, es poder también entender que Dios también lo pasa con nosotros. Es la diferencia que hay con las personas del mundo, con las personas que todavía no han conocido a Dios. Por eso en muchas oportunidades vemos casos de personas que están en depresión, que se suicidan, que no aguantan, que se separan y que pasan un montón de circunstancias que lo conocemos nosotros y lo vemos todos los días. Y hoy yo quiero compartir una palabra que Dios me hizo reflexionar, que es en Job capítulo 42, si lo quieren ir buscando, y habla sobre lo que le estaba pasando a Job, lo que Job había entendido, lo que Job había meditado en un momento. Y lo quiero leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, es Job 42:5, pero lo quiero leer desde el principio. Dice, respondiendo Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque esto es alimento a mi espíritu y a mi alma, Señor. Gracias, Dios mío, porque tomo tu palabra con gozo, con alegría, Señor. Gracias, Dios mío, porque tu Espíritu Santo está acompañándonos día a día, Dios mío. Padre, uno mi espíritu al tuyo, Señor, y para poder hablar a tu pueblo, Dios mío, lo que tú desees, lo que tú anheles desde el trono de tu corazón, Señor. Gracias te doy en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay algo que me impactó de esta palabra que lo había leído muchas veces, donde dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y todos sabemos que Job tuvo que pasar un proceso difícil, donde le fue quitado todo, donde tuvo que pasar pruebas que quizás muchas veces nosotros no llegamos ni siquiera a un 1% de lo que pasó Job. Pero como lo decía hace un rato, las pruebas que muchas veces nosotros pasamos creemos que son las más difíciles y las más importantes de las que pueden estar pasando los demás. Siempre el cristiano atiende a decir o a pensar que, como lo dije, de que las pruebas que pueda estar pasando, su corazón no lo soporta. Pero vemos que en esta palabra vemos que Job, más allá de que conocía a Dios, más allá de que él sabía que había un Dios poderoso, sabía que había un Dios soberano, él había dicho algo muy importante, había dicho, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y me puse a pensar que por qué Job, conociendo a Dios, siendo un hombre íntegro delante de Dios, él pudo llegar a decir lo que dijo, que de oídas la había oído. Y era porque en el medio de la prueba él no había entendido y no había comprendido que la prueba que él estaba pasando y la dificultad que él estaba pasando era que Dios estaba con él,
Él no llegó a comprender que él estaba siendo pasado por el crisol para poder convertirse en oro puro, en algo puro para Dios. Dios tenía que trabajar con Job a pesar de que Dios lo conocía y Job conocía a Dios, pero él tenía que seguir trabajando con Job. Job tenía que entender que él era el soberano. Fíjense en que cuando él empieza a pasar todas las dificultades que estaba pasando o lo terrorífico que él estaba pasando, lo primero que hace la esposa, la compañera, la que estaba a su lado, le dice que maldiga a su Dios y que ya no sea íntegro. Y sin embargo, él, siendo una persona íntegra, porque así lo había declarado Dios, él no había verdaderamente conocido a Dios. Porque él dijo, de oídas te había oído. O sea, él sabía lo sobrenatural de Dios. Él sabía que la gloria de Dios se manifestaba. Él era un hombre totalmente bendecido por Dios. Donde él pisaba, había bendición. Donde él tocaba, había bendición. Pero me llegué a preguntar que por qué Dios tuvo que permitir pasar todo lo que tenía que pasar Job. Y empecé a traerlo a los tiempos de ahora, que muchas veces nosotros pasamos procesos difíciles y creemos que es lo peor que nos pudo haber pasado. ¿Cuántas personas son las que realmente en su tiempo, en su niñez, su adolescencia y aún en su adultez están pasando procesos dolorosos? Quizás pérdida de un familiar, quizás pérdida de un hijo, de un familiar cercano, quizás hubo abuso, quizás pudo haber pasado un montón de cosas en su adolescencia, en su infancia, y creemos que solamente nosotros lo pasamos y que nadie puede entender. Pero ahí también, en medio de ese proceso, también estuvo Dios. Y cuando muchas veces las personas no entienden que en medio del dolor de lo que uno pudo haber pasado, también estaba el Señor. Aún así sin conocerle, aún sin haber escuchado de Él. ¿Cuántas personas son las que realmente hoy predicamos la palabra y antes de conocerle sabíamos que había un Dios? Sabíamos que Dios existía. Escuchábamos de sus maravillas, escuchábamos de su gloria, escuchamos sobre lo natural, pero no conocíamos verdaderamente de Él. Y Job era una persona que conocía a Dios, que servía a Dios y era declarado íntegro delante de Dios. Es tan así que aún el diablo se presenta delante de Dios en su trono y le dice, ¿has visto a tu siervo Job? Aún el propio enemigo declaraba que era el siervo de Dios. Aún el propio enemigo declaraba que era un hijo de Dios, un hombre íntegro. Pero no quedó excepto de poder pasar el proceso que tenía que pasar para poder llegar a ser íntegro, para poder llegar a ser como el crisol, como puro, como el oro que era pulido. Entonces comprendía lo que Dios me estaba diciendo, comprendía que Dios me estaba diciendo que muchos conocemos a Dios solamente de oídas, pero ¿qué es realmente conocer a Dios? En la dificultad que puedas estar pasando es entender y poder ver con ojos espirituales. No solamente con ojos naturales, porque vos con los ojos naturales solamente vas a ver alrededor tuyo las circunstancias, los problemas, las dificultades. Pero cuando empezás a ver como Job, que dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que en medio de la dificultad, en medio del problema, estaba Dios con él. A pesar de que él había perdido todo lo que eran sus finanzas, a pesar que había perdido a sus hijos, a pesar que había perdido sus ganados, todo lo que él tenía y sus hijos y todo lo que acontecía alrededor de él, porque todo lo que él había pisado y todo lo que había tocado que era bendición, Dios le había permitido que le sea quitado. Aún la enfermedad vino sobre él. Él se rascaba con un tejo, su enfermedad era tanta la sarna que él tenía. Tanto era que él se rascaba con un tejo porque no aguantaba. Y encima de eso, sus amigos lo cuestionaban. Dios había permitido que él se quede solo. Yo pienso y me puse a pensar en cómo se sentía Job en ese momento.
que lo había perdido todo, que sus finanzas había quedado en la ruina, que su esposa encima le decía que maldiga a Dios. Había perdido todo lo que él pisaba y todo lo que él tocaba, que en un momento era bendición, él lo había perdido todo. Y encima sus amigos, que decían ser sus amigos, lo cuestionaban. Él estaba en un proceso totalmente difícil que creo que ninguno de nosotros todavía lo ha pasado. Pero Dios haciéndole entender, porque sus ojos habían sido abiertos y para poder entender que Dios estaba con él, que en el medio del proceso, en el medio del dolor, en el medio de la circunstancia, en el medio de todo lo que te pueda acontecer, aún ahora conociendo la palabra de Dios, Dios sigue estando con nosotros. Dios sigue estando con nosotros en cada momento difícil. Pero ¿quién se atrevería realmente? ¿Quién se atrevería realmente pasar lo que pasó Job y no maldecir? No preguntar aún por qué realmente estás pasando lo que estás pasando, sin cuestionar a Dios. ¿Por qué muchos de los cristianos que dicen conocer a Dios empiezan a cuestionar la voluntad de Dios? Porque en ese momento fue la voluntad de Dios que Job tenga que pasar lo que pasó. ¿Por qué muchas veces nuestro corazón empieza a cuestionar lo que Dios ha declarado que tenga que pasar? Si cada mañana nosotros oramos y le decimos, Señor, que sea tu voluntad. Señor, este día te lo entrego a vos. Muchos lo hacen a las 12 de la noche, otros los hacen a la mañana. Pero ¿por qué cuestionar lo que pase? Si todo lo que está permitido por Dios, porque nosotros estamos en las manos de Dios. Nosotros caminamos juntamente con Dios. ¿Cuántas veces lo declaramos? ¿Cuántas veces decimos, Señor, tu presencia va conmigo? Pero cuando acontecen cosas difíciles, nos enojamos y no llegamos a comprender que realmente es Dios quien está permitiendo que acontezca en nuestras vidas lo que tenga que acontecer. Job, cuando fueron abiertos sus ojos, y fíjense en que hay algo que dice en la palabra que dice que Moisés fue el único hombre que le fue permitido conocer y estar con el rostro frente a Dios. Pero la palabra también dice, no me acuerdo en qué versículo dice, que ningún hombre verá el rostro de Dios porque será muerto. Entonces también enseña la palabra que Job no estaba hablando sobre lo natural, sino Job estaba hablando sobre lo espiritual, de ser abiertos sus ojos y poder comprender el proceso de Dios. Poder comprender que lo que él estaba pasando estaba siendo permitido por el Dios Todopoderoso. Hermanos, es tiempo como adultos en el Señor de poder comprender y que no haya más que alabanza en nuestra boca. Que sino que haya alabanza, cántico nuevo, poder comprender, pero realmente con nuestro corazón y que nuestros ojos sean abiertos. De poder comprender que todo proceso que pasemos es permitido por el Señor. Todo lo que nosotros toquemos y sea bendición es permitido por el Señor, porque nosotros mismos declaramos con nuestra boca que todo lo que acontezca es permitido por Dios. Sea bueno o sea malo para nosotros, es permitido por Dios. Y lo malo para nosotros es bueno para Dios, porque somos sus hijos y Dios no va a permitir nunca. El Padre nunca va a permitir que pasemos algo malo para perjudicarnos, sino para crecimiento nuestro. Fíjense en Job, le fue quitado todo, pero Dios por su integridad, porque él nunca maldijo a Dios, ni cuestionó la voluntad de Dios. Él fue bendecido y Dios le fue dado muchas veces más. Él fue un hombre que realmente Dios le devolvió todo. Pero no era porque se lo merecía, no era porque realmente él se lo merecía, sino porque Dios vio que su corazón era íntegro y no había cuestionamiento, había solamente integridad en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque Job es un hombre que revela, Señor,
cómo muchas veces tenemos que caminar y cómo muchas veces, Dios mío, tenemos que ser, Dios mío. Tú nos enseñas a través de esta palabra, Señor amado, que debemos ser íntegros, pero en todas las formas, Dios mío. No solamente, Señor, en lo natural que nos pueda ver, que nuestros ojos, Señor, puedan ver en lo sobrenatural, sino nos enseña, Señor, que nosotros podemos caminar en fe y tenemos que ver, Señor amado, en lo espiritual. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Dios mío, porque sé, Padre de gloria, que tú nos enseñas día a día a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de las dificultades, de los problemas, de los conflictos, de todo lo que pueda acontecer, Señor, en nuestro corazón y en nuestra vida y en nuestro caminar, Señor, tú estás delante nuestro. Gracias, Dios mío, porque tú nos acompañas de día y de noche, Señor Padre. Gracias te doy, Dios mío. Bendigo en esta hora cada hogar, bendigo cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.